Muy buenas. Comienza aquí un espacio nuevo dedicado a la recuperación de la memoria democrática. Memoria democrática de Jerez. Llevamos meses preparando el arranque de este programa, pero los hados se han unido para que sea precisamente ahora, el viernes 6 de abril de 2018, el día en el que vaya a arrancar. Evidentemente, serán sobre todo programas atemporales que nos permitan recuperar la memoria y podamos recuperarlos en cualquier momento y en cualquier ocasión, pero algunas referencias temporales habrá porque, como decimos, ¿por qué empezar justo este viernes 6? La actualidad manda. Primero porque, seguro que lo han oído hablar, algo en torno al Cortijo de Vicos. Haremos algunas menciones, pero dedicaremos un programa especial en los próximos viernes al Cortijo de Vicos, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con la memoria democrática de Jerez? Lo veremos. Pero también coincide en el tiempo con el desarrollo de unas jornadas en esta primera quincena del mes de abril en torno a la memoria. ¿Por qué? Porque hay que abrir espacios de debate y hay que recuperar para que no quede la lucha por esta recuperación de la memoria en hechos puntuales, sino que hay una trascendencia debajo que va mucho más allá. Además, en este cubo en el que concurre todo ese espacio temporal, pues estamos casi a punto de cumplir un año de la promulgación de una ley andaluza de memoria histórica y democrática de Andalucía. Y algunas cositas en torno a ellas y a la legislación nacional también queremos explicar porque, al menos desde Onda Jerez, nos parece que son grandes desconocidas, pese a que de este asunto se habla mucho desde las distintas vertientes políticas. Pero nos queremos centrar en la ciudadanía, en la familia, en el desconocimiento, y por eso se llama recuperación histórica todo este proceso o recuperación de la memoria democrática. Y pasamos a presentar directamente a la persona con la que vamos a conversar en el día de hoy. Paco Cuevas, muy buenas. Buenas. Paco está implicado en este movimiento y podemos decir por una triple vía. Por un lado, como miembro de la Asociación de Familiares Víctimas del Franquismo, creo que es el nombre exacto, la Plataforma por la Memoria Democrática de Jerez, y también en un servicio que presta, si no me falla la memoria, junto a Francisco Sempere, de asesoría a las familias que están buscando respuestas, que es algo que parece fundamental en estos tiempos que corren. Pero no es Paco Cuevas solo, ¿no? Hay un movimiento social en Jerez en torno a la memoria democrática. Exactamente, el movimiento memorialista, que se suele denominar, es un movimiento que ya empezó en los años 90, bueno, en los años 90 un poquito así piano, ¿no? Despacito, y se ha ido ampliando afortunadamente, porque cada vez más son los colectivos sociales, las organizaciones y especialmente los familiares de desaparecidos, asesinados, represaliados, que se han ido sumando al movimiento, ¿no? Y en la actualidad existe una plataforma por la memoria democrática en la ciudad que agrupa a distintas organizaciones, también incluso personas a título individual que están empujando porque la verdad, la justicia y la reparación pues sean una realidad en nuestro contexto más cercano, ¿no? Porque es un apartado que viene reflejado en la ley. En la ley nacional, que tiene un título más largo que la andaluza, por la que ley con la fecha tal, por la que se reconocen y amplía derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Guerra civil y dictadura, ahí, ese es el marco en el que se circunscribe la ley nacional. Pero hay diferencias con la ley andaluza, que cumple, como decimos, un año, Paco, y que amplía ese periodo de tiempo, tanto por detrás como por delante, ¿no? Empezando en la Segunda República. Efectivamente, la ley andaluza
supera, creo que en algunos aspectos los que puede, evidentemente, porque está más restringida al ser de ámbito autonómico, pero supera, por ejemplo, en el ámbito temporal. O sea, empieza con la proclamación de la Segunda República en 1931 y acaba con el Estatuto de Autonomía, ¿no?, de 1981, ¿no?, si no recuerdo mal. O sea, amplía, digamos, los años previos a la llamada Guerra Civil, porque también, aunque fue evidentemente un gobierno democrático, también hubo actos de represión. Y sigue hasta la llamada transición democrática, ¿no?, hasta 1981, porque es cierto que hasta más o menos esa fecha, 1981-82, pues todavía quedaban resabios del régimen franquista y todavía hubo casos de represión, de represión judicial, policial, etcétera, que tenían un poco toda esa herencia, ¿no?, de la dictadura, ¿no? Entonces la ley, desde luego, en ese aspecto sí que ha mejorado bastante a la de ámbito estatal, ¿no? Y nosotros, que tenemos este marco de la ley andaluza, pues vamos a utilizar esos márgenes temporales para poder hablar de toda esa cuestión y de hechos que han ocurrido o que tienen presencia, desde la vinculación, pensemos en ámbito mundial, vinculación de Jerez, por ejemplo, con las guerras mundiales o con el nazismo, por ejemplo, o todo ese proceso que culmina en ese 11 de enero de 1982 con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía y la lucha del pueblo andaluz por conseguir esa condición y todo lo que conllevaba, y todo el mundo tiene en la memoria el 4 de diciembre, Caparrós. Todo ello va a entrar parte de este programa porque se trata de hacer una visión global, pero que tiene podemos decir, epicentro fundamental. ¿Por qué? Porque a nivel de ciudadanía, seguro que lo han visto ustedes en los medios generales, como que hay polémica por el cambio del nombre de una calle, por la retirada o no del busto de determinados personajes, y parece que la memoria democrática y las leyes que la estipulan se centra solo en el cambio de simbología franquista, pero es una mínima parte de esa ley. Paco, sobre todo y fundamentalmente, las leyes lo que persiguen es permitir descubrir la verdad de lo que ocurrió y dar respaldo a las familias, ¿no? Efectivamente, conocer la verdad, porque lamentablemente en el 2018 todavía queda mucha verdad por conocer. Y recuperar la memoria y la dignidad de esas personas, que fundamentalmente las personas asesinadas y desaparecidas, que no tuvieron nunca bueno, por supuesto su asesinato fue un crimen, ¿no?, y además pues no tuvieron nunca un enterramiento digno, o sus familiares todavía siguen buscando a ver dónde cayó. Ese es el objetivo fundamental de ambas leyes, y en particular de la ley andaluza. Nosotros, desde el movimiento memorialístico, desde las asociaciones, le damos un punto crítico. O sea, por un lado estamos agradecidos y reconocemos los grandes logros, pero sí le vemos una gran limitación, que es que en este país, en España, los crímenes franquistas no se pueden juzgar. Son crímenes de lesa humanidad, que se llama, son crímenes contra la humanidad. No lo decimos nosotros, lo decimos, pero lo dice la misma ONU, la misma Organización de Naciones Unidas, que ha promovido procesos de justicia en países como Camboya, en las dictaduras militares de Chile y Argentina, etcétera. La misma Organización de Naciones Unidas ha instado repetidas veces al gobierno español a que aquí en España sean juzgados esos crímenes, y ni una ley ni la otra se atreve, ¿no?, a meterle mano. Recientemente, la semana pasada mismo, o hace 2 semanas, perdón, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, se debatió una propuesta de que sea modificada la ley de amnistía. La ley de amnistía es una ley del año 1977 que, bueno, supuestamente trajo algunas ventajas, pero también supuso un punto y final. Instauró un principio de que no se pueden juzgar determinados hechos criminales, ¿no?, un poco por la reconciliación, etcétera. Nosotros entendemos que eso ya en 2018 eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, en 2018 España se merece justicia. Evidentemente, justicia de sucesos que ocurrieron hace 80, 81 años, 70 años, no es el concepto de justicia que podemos tener hoy, ¿no?, de una persona que está viva. Seguramente los autores y responsables de muchos de esos crímenes, la enorme mayoría, claro, ya están muertos. Pero sí que por lo menos
sea cosa juzgada, que se llama, o sea, se puedan juzgar y se pueda restablecer la verdad, que esas personas que aparecen todavía en los registros judiciales como presuntos asesinos o criminales o rojos peligrosos, etcétera, pues por lo menos vean restaurada su dignidad de que fueron realmente asesinados, ¿no? Asesinatos de índole fascista, ¿no? Y eso sí es el punto punto crítico que le damos a estas leyes, ¿no? Que claro, era como borrón y cuenta nueva, por la propia historia. Hay regímenes totalitarios que son derrotados, por lo tanto se produce una cierta limpieza ética, moral, legislativa, de repercusión y demás, pero claro, se encuentra en una situación histórica diferente cuando es una sucesión y se sucede del franquismo a la democracia de manera intencionada, claro, manteniéndose en el poder incluso representantes que habían estado gobernando en la época anterior. Claro. Y bueno, el propio presidente, Adolfo Suárez, había sido director general de la Radio Televisión Española, ¿no? Sí, claro, era una transición tranquila, pero que dejaba flecos sin terminar de atar. Claro, realmente. Esa yo creo que es la causa política, evidentemente, de todo esto. O sea, no hubo una ruptura, en mi opinión, no hubo una ruptura de la dictadura a la democracia, hubo una transición que realmente fue un pacto. Yo entiendo que fue un pacto entre élites políticas. Y claro, gente que había tenido enormes responsabilidades durante el mismo franquismo, bueno, pues se cambió la camisa, de camisa azul a camisa nueva, y esas son las causas políticas. Hoy en día, en 2018, sobre todo pensando en generaciones ya incluso como la mía, ¿no? Yo tengo 45 años, que eso lo vivimos de niño, no teníamos ni siquiera conciencia. Yo pienso que ahí lo interesante es que por una vez, sabiendo que llegamos tarde, muy tarde, por una vez eso pueda modificarse y alguna vez puedan juzgarse esos crímenes, fundamentalmente no con un objetivo de venganza, ¿no? Que a veces cuando se dan este debate, la gente así que es más crítica con nuestras posiciones, memorialistas, ¿no? Ustedes queréis venganza, venganza no, queremos simplemente reparación, o sea, justicia y reparación, que se repare la imagen, la dignidad y el honor de esas personas que fueron asesinadas, encarceladas, etcétera. Esa es una parte fundamental. Hay otra parte fundamental, que es la tranquilidad familiar, de saber dónde están los restos de aquellos familiares que desaparecieron en la mayoría de los casos, aunque se tenga una intuición de dónde puede estar. Claro, hay nombres conocidísimos. De hecho, en los últimos meses todavía estaba coleando la búsqueda de los restos de Federico García Lorca, que son los nombres que a veces nos llama la atención porque son grandes figuras, en este caso de nuestra literatura, que vieron truncadas de manera repentina pues su vida. Pero hay muchos Federico García Lorca. Efectivamente. Muchos padres, madres de familia, abuelos, que un día desaparecieron y esa familia no ha podido cerrar casi el luto de ese familiar desaparecido. Efectivamente, hay muchos García Lorca anónimos, más de lo que creemos, por un poco intentar contextualizar y aterrizar en nuestra ciudad, en Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera se calcula, ¿no? Los investigadores que llevan años buscando, mirando en registros, mirando distintas fuentes, se calcula que fueron asesinadas unas 600 personas, pero solamente hay constancia de unas 400, unas 390, casi 400 personas. Nosotros pusimos de hace ya un año, ya llevamos un año en marcha, una asesoría a familiares de víctimas y de represaliados. Ya han aparecido unas 20 personas de Jerez y de esas 20, aproximadamente la mitad, 10, 11, son casos nuevos de personas asesinadas de las que no hay ni el menor rastro. O sea, no está escrita su muerte en el registro civil, ni en los papeles del cementerio, ni en el archivo. Solamente queda un pequeño rastro oral, o sea, una pequeña fuente oral de la familia, que claro, evidentemente con el miedo que se vivió durante el franquismo, pues eso se evitaba hablar, no había prácticamente datos, ¿no? Pero todos los martes, ya está viniendo además bastante gente, se ve que un poco el boca a boca está funcionando, todos los martes aparece una o dos personas, ¿no? De familias distintas, de casos distintos, en muchos casos asesinados y en otros no, en otros casos de personas encarceladas, etcétera. Y, o sea, registrado, por llamarlo así, o constatado documentalmente y demás, hay unas 400 personas, pero puede ser perfectamente 600 personas más las que fueron asesinadas en Jerez, porque ya digo, no hay constancia, o sea, el impacto de la represión es mucho mayor de lo que pensamos.
También, por otro lado, el impacto de la represión es mayor incluso a lo largo del tiempo. O sea, nos cuesta trabajo entender cómo 81 años después de 1936, de la Guerra Civil, eso tenga repercusiones. Pues tiene repercusiones. El otro día vino una chica que es bisnieta de un asesinado en Jerez, que era Cristóbal Puerto, que era un campesino de la CNT. Y esta chica no tenía solo hilos, ¿no?, de la historia familiar, porque el miedo, etcétera, los mayores ya se han ido muriendo. Pero esta chica, cuando buscamos en documentos quién era su abuelo, hemos encontrado una referencia oral a que pudiera ser asesinado en 1943, esta chica rompió a llorar. Un bisabuelo, evidentemente, al quien no conoció ni siquiera a su abuelo. Pero rompió a llorar por la carga emocional de transmisión de una generación, de otra a otra, el dolor. También cuestiones, yo creo que también muy interesantes, el tema de la enfermedad mental, o sea, la represión cuando afecta directamente a la familia, cuando te han matado familiares, los has encarcelado, tú lo has vivido de pequeñito, de pequeñita, eso genera trastornos mentales, ¿no? Como a veces incluso, eso no, bueno, yo no soy especialista, pero lo podría explicar bien un psicólogo, un psiquiatra, como a veces incluso afecta el tema de la transmisión de la enfermedad mental o la generación de la enfermedad mental, ¿no? Entonces, parece que está muy lejos, que es una cosa de las películas, de los libros antiguos, del año 1936, pero tiene unas repercusiones enormes, ¿no? Y muy cercanas. Hemos comentado esa asesoría de una fecha, los martes. Los martes de 6 a 8. Nos lo vamos apuntando. En la Plaza del Arenal, en el edificio de los sindicatos, en la planta baja, en la sede de la CNT, ¿no?, que es el sindicato en el que yo participo, la Biblioteca Sebastián Oliva. Explico también, pues, el detalle, porque yo creo que es interesante. Es una biblioteca que habilitamos hace un par de años y le pusimos el nombre de Sebastián Oliva, que fue una de estas personas asesinadas en Jerez, que era un poco el líder, por llamarlo así, el portavoz de los campesinos de Jerez. Y hicimos un trabajo también de dignificación, de recuperación de la figura de esta persona, contactamos con los familiares, vinieron por lo menos 30 familiares, o sea, porque Oliva aquí en Jerez hay muchísimo, ¿no? Sí, yo tengo amigos Oliva. Diciendo Oliva, seguramente medio Jerez está yo pensando Oliva. Bueno, pues Sebastián Oliva fue una persona muy importante en nuestra ciudad, porque, por ejemplo, dirigió un periódico que se llamaba La Voz del Campesino, que era un periódico para campesinos, hablaba de sus problemáticas laborales, etcétera, etcétera, y se editaba para toda España, o sea, no era solamente para los campesinos de Jerez o de la comarca, sino que tuvo una repercusión nacional importantísima. Esta persona, evidentemente, se desconoce por el manto de olvido que se nos... Y es una pena, porque gente que aportaron muchísimo al bien colectivo, pues ya las tenemos olvidadas, ¿no?, que también es otra cuestión a veces de los aspectos negativos, ¿no?, de la represión y todo eso, que gente que aportó muchísimo a una sociedad, que consiguió mejoras laborales, mejoras salariales, organización ciudadana, etcétera, etcétera, pues se ha olvidado, ¿no? Y tenemos calles, con todos los respetos, ¿no?, pero tenemos calles, no sé, a artistas flamencos que 2 años estuvieron en los tablados, no estoy diciendo que no esté mal que se le ponga a la calle, pero gente que aportaron mucho al bien colectivo, pues las tenemos en el baúl del olvido, ¿no? Porque son personas desconocidas para el común de la ciudadanía, y es una de las patas de esta iniciativa, de este programa, el que podamos recuperar la memoria, no solo a nivel legal, que eso evidentemente no nos corresponde, pero sí desde el punto de vista de los testimonios. Como decías, Paco, testimonios directos se nos van acabando. Son los abuelos que ya se nos están yendo, que tienen esa vida de infancia, quizás, de adolescencia, y que esa voz se va a perder, porque no se ha ido recogiendo, no se ha podido ir recogiendo. De ahí que, al menos en este programa, intentemos recuperar esas voces, que queden grabadas para la memoria, y que podamos recuperar incluso personas como la de Oliva, que, bueno, ya emplazo a que dediquemos un programa, si te parece, pues a su figura, invitar a sus familiares y que vamos a buscar esos periódicos, ¿no?, que aparte, como periodista, es algo que nos gusta siempre indagar en una época en la que todo el mundo sacaba sus periódicos, sus hojas informativas. Si me permite que te lo digo, por lo del periódico este que se llamaba La Voz del Campesino. Ese periódico está en Ámsterdam, es curiosísimo, un periódico que tuvo muchísima importancia, que forma parte de la historia local de Jerez, del movimiento obrero. Las únicas copias que conocemos están en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Nosotros los recuperamos hace 2 años, ¿no?, con esto del trabajo que hicimos con los familiares y demás, y tuvimos que pedir una copia digitalizada a Ámsterdam, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? O sea, aquí que tenemos una piedra vieja y la queremos conservar, aunque a veces sabemos que no con mucho éxito, pero bueno, empezamos a valorar cada vez más
afortunadamente el patrimonio. Una cosa tan importante como el periódico es una preciosidad, está accesible ya en internet, lo pusimos accesible. Es una preciosidad porque habla muchísimas cosas de temas locales, de Cortijo, de Jerez, que ya han desaparecido, del trabajo campesino en la INA, Las Vegas de la INA, por hacerte una idea. Y ese periódico está en Ámsterdam. ¿Por qué está en Ámsterdam y no se conserva aquí? Porque evidentemente durante el franquismo ese tipo de documentos de prensa, etcétera, pues fueron destruidos, ¿no? Y guardarlo en casa... Guardarlo en casa tenía riesgo, ¿no? Tenía riesgo, sí. Evidentemente. Si despierta el interés de usted que está en casa, sepan que bueno, hoy prácticamente solo hacemos un esbozo, pero esta jornada de 6 de abril también es importante, porque este movimiento ha tenido un espacio de encuentro, creo que es en el cementerio de nuestra ciudad. Se ha rendido homenaje, pero también es un anticipo de la ciudadanía, podemos decir, ¿no?, a esas jornadas que se celebran en estos días y que, bueno, es conveniente ir destacando, porque estamos a 6 de abril, pues el 11 de abril, o sea, la semana que viene, se celebran esas jornadas durante 3 días, de 5 a 9 de la tarde, donde vamos a poder conocer y debatir sobre todas estas cuestiones que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Efectivamente, el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima se desarrollarán estas terceras jornadas de memoria histórica, son ya las terceras, las anteriores fueron en los claustros de Santo Domingo el año pasado. Y está invitada a toda la ciudadanía, son jornadas abiertas, gratuitas, públicas, invitamos a toda la ciudadanía que participe, que hay mesas redondas, ponencias muy interesantes, ¿no?, sobre este asunto. ¿Sí? Pues con esto esperamos haber despertado el interés. Vamos a hacer un esfuerzo porque el programa además sea semanal para poder llevarles todos estos contenidos. Iremos, si nos permiten, algún día a esa oficina que tienen puesta de asesoría. También se ha abierto, y no hace mucho, una oficina en el Ayuntamiento de Jerez, que están en este mismo edificio donde estamos realizando este programa, de una oficina de memoria democrática, que también les daremos a conocer su funcionamiento. Pero son muchísimas las cuestiones que hay que ir abordando, algunas a nivel internacional que ya hemos comentado y que abordaremos con autores de los que están investigando en este mismo instante esa relación, por ejemplo, que existía entre Jerez y el nazismo, pero sobre todo recuperar la memoria de las personas, que creo que, Paco, es lo que nos queda por hacer en este tiempo, ya que han pasado unos cuantos años y que, bueno, la ley andaluza apenas ha cumplido un añito de vida, pues lo que nos queda, como decimos, es al menos recuperar la memoria de las personas. Efectivamente, dignificar su figura, dignificar a las víctimas y, bueno, que sean conocidas por la ciudad, ¿no? Yo he tomado nota del preámbulo de la ley autonómica, porque sí que hay una cosa muy bonita que dice, sí. Y concretamente es una cita de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos, que dice que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio. O sea, el patrimonio histórico no solamente son nuestros monumentos, que son muy bonitos, o nuestro patrimonio ritual y costumbrista, como la feria, por deciros algo. Nuestro patrimonio también es la historia de nuestro dolor, ¿no? Es la historia de la opresión que ha sufrido nuestro pueblo, en este caso durante muchos años, y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Siempre se ha dicho que la historia hay que conocerla para no repetirla, y evidentemente nuestras nuevas generaciones, las nuevas generaciones de chicos y chicas jerezanos, tienen derecho a conocer esa historia y entenderla como parte de su patrimonio, ¿no? Esa historia también del dolor y de la represión que no podemos olvidar. Pues intentaremos sumar un granito de arena a ese recuerdo y a esa suma hacia el patrimonio de Jerez. ¿Cómo? Haciendo que estas leyes, que son al final papel y que a veces las vemos demasiado lejos, se puedan ir acercando hacia nuestra propia realidad, hacia las cosas que ocurren en nuestras calles y que han ocurrido en nuestro entorno y que todavía
pues no conocemos muy bien. Ahí estaremos. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Te seguiremos invitando, ¿eh? Perfecto. Pero también a todo ese movimiento memorialístico que va a tratar de arrojar un poquito de luz, porque lo que sientan las bases, como decimos, de estas leyes, por ejemplo, imagínense la Ley Nacional de 2007, es que la ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática. Y por eso está con ustedes desde hoy mismo Memoria Democrática de Jerez. Muchas gracias.